llegar hasta aquí os merecéis un viaje por la estratosfera, y os voy a llevar por el norte de España. Allí habrá una línea imaginaria por la cumbre de las montañas que separa varias cuencas. Si allí hubiese una ermita y lloviese, el agua que cae una cuarta al norte de la cumbrera escurre, llega al Ebro y termina en el Mediterráneo. La que cae una cuarta al sur, esa pasa al Duero y termina en el Atlántico. O sea, que una diferencia de un par de cuartas puede terminar convirtiéndose en 1000 kilómetros. También, por un segundo se coge o se pierde un tren. Por una décima se aprueba o se suspende un examen. Y todo esto viene por el tema judicial. Porque si esto fuese necesario, como puede serlo amputar un dedo gangrenado, que aun siendo dañino es el menor de los males, o si esto fuese beneficioso como son las vacunas, a pesar de que el pinchazo duele y a alguno le sienta muy mal, o si fuese inocuo como pendiente de niña, pues entonces sí, habría que dejar a la técnica tranquila y como hasta ahora no sería perseguible como delito. Sí, pero es que la lluvia no cae en Zaragoza como nos está diciendo el forense, sino que cae por debajo de Toledo. El libro de Maimónides existe, y que se han falseado los beneficios al alza también. Lo hemos visto con el papiloma, sida y TEUS, cáncer de útero, de próstata, y estas han sido pruebas objetivas, y después las subjetivas, como el choque con la teoría de la evolución. Claro que como no podemos citar a la naturaleza para que declare en juicio, pues ya se convierte en simple opinión, como el 90% de innecesarios, que aun siendo prueba demoledora está basada en opiniones y estadísticas muy subjetivas. Bueno, pues eso, si alguien todavía cree que esto es maravilloso, siento haberle hecho perder el tiempo, y aquí le dejo unos links con los que seguro disfrutará. Para el resto, vamos a ver qué implicaciones legales puede tener el haber hecho y el haber ignorado las señales sobre esta nefasta técnica. En este segundo escalón, el jurídico, vamos a ver 5 cosas. Mi opinión, la de los abogados, la Constitución, sentencias y hasta donde llegue el resto de legislación. Os voy a contar mi opinión sobre este tema. Si esta es la línea del tiempo, pues hubo una serie de intervenciones médicas. Paralelamente, también las hubo rituales. De vez en cuando, en ambos casos, se intentaron denunciar, pero sus casos concretos. Y entonces el juez le pregunta al médico si lo hecho está bien o no, o si es malo o no. Y sistemáticamente el médico le dice al juez que sí, que está bien hecho. Vale. Pero es que es público que los médicos recibieron aviso de que esto es totalmente dañino e innecesario. Entonces, las hechas a partir de entonces será de responsabilidad exclusiva de médicos. Como nada hicieron, el aviso llegó incluso hasta la Administración de Justicia, por lo que entiendo que las hechas a partir de entonces son responsabilidad de la propia Administración de Justicia. Aquí el asunto no es lo hecho a este, al otro, a mí, al de más allá. El problema es de la propia técnica en sí, y yo esto lo comparo con las cauterizaciones con aceite hirviendo que se hacían antes. En mi opinión, intentar denunciar una actuación concreta es tontería. Es como pegarse un tiro en el pie, porque te van a decir que se hizo según lex artis y es chocar contra un muro. Lo que hay que conseguir primero es el reconocimiento de que este artis es totalmente nefasto. De todas formas, el conseguir certificados médicos, sean reconociendo el daño o no, o incluso demostrar que esto se intenta llevar a juicio, con éxito o no, cara a reclamaciones siempre tendrá un mayor poder probatorio una vez que se reconozca el daño que si no se tienen. Y es que la clave en todo esto está en reconocer el daño. Una vez reconocido, lo siguiente cae como dominó. Lo primero se dejará de hacer. Lo segundo, se le exigirán responsabilidades tanto a médicos, jueces y fiscales. Lo tercero, se indemnizarán a los afectados. Incluso cuarto, se financiarán estudios tendentes a revertir lo hecho. Claro que todo esto es precisamente un freno para reconocer el daño por parte de estos 3 grupos. La caída de esta técnica está muy próxima y caerá pues por un estudio crítico o un nuevo caso que despierte a la sociedad, un vídeo o que caiga en algún país extranjero y entonces el resto caerá como dominós. Y será entonces cuando quede demostrada la imprudencia y la responsabilidad de estos 3 grupos. Bueno, pues ni explicándoselo así han hecho nada. Sobre los abogados, lo primero que hay que entender es que su existencia tiene una cierta lógica. Si alguien pretende que un juez resuelva algún conflicto, hay que entender que hay un tiempo para hacerlo, y además hay que acotar lo que se pretende, y tiene que estar ajustado a derecho. Pero por otra parte, la Administración de Justicia es monopolio de jueces, y aquí viene la contradicción. Al ser las características de un abogado su libertad y su independencia, y al obligar a acceder a la justicia a través de un abogado, no es del todo cierto que el monopolio sea del juez, sino que, antes de convencerle, tienes que convencer a un abogado. Y ahora sus opiniones. Básicamente 3. La primera, que ya prescribió. Esto referido a operaciones ya muy antiguas. Sobre esto.
Es posible que tengan bastante razón, pero aún así no quita el derecho a un reconocimiento del daño. Y que yo sepa, la prescripción empieza a contar desde que se descubre. Y os recuerdo que no hace ni un mes el Ministerio de Sanidad me contesta que esto se hace por motivos religiosos, rituales, estéticos, incluso médicos. Entre estos la fimosis y el BXO. La segunda opinión es que hay que ir contra el cirujano o el hospital, demostrando con esto que no han entendido nada. Aquí el problema no está lo hecho a mí o al otro o al otro. El problema no es tanto del cirujano como de la técnica en sí, que es absolutamente nefasta. Y siempre les pongo el ejemplo de la cauterización con aceite. Te vas a los Sanfermines, te coge un toro, y el facultativo de la plaza, en la cornada, te echa aceite hirviendo. Llevas el asunto a juicio, y el forense o el perito de la otra parte dice: bueno, se ve que el aceite llegó hasta el borde de la herida, se ve que no goteó por fuera. Sí, como cauterización está bien hecha. Y sí, será verdad, como cauterización estará bien hecha, pero lo que no dices es que hacer eso es un disparate. Y la tercera opinión ya es de lo más demostrativa. ¿Es usted médico? No, ¿no? Entonces, ¿cómo va a discutir con un médico de cosas de medicina? Incluso me encontré con alguno todavía más tajante. ¿Tiene usted algún certificado médico del daño? No. Pues entonces no tiene nada que hacer. Oiga, que precisamente por eso es la denuncia. Por no tenerlo. Nada que hacer. Tajante. ¿Qué están reconociendo implícitamente con esto? Que al juez le da igual las razones que tú tengas. ¿Qué pasa de ellas? Que no las va a valorar. Ni siquiera las va a entender. O sea, que si discutes que esto que vuela si es golondrina o murciélago, el juez le dará la razón según este escalafón: peatón, pasajero, azafata, piloto y astronauta. Para esto no hace falta un juez. ¿Y tiene el juez obligación de entender la prueba? Bueno, la verdad es que esto hay que reconocer que es discutible. Naufraga un petrolero. Tiene que saber de náutica. O se rompe una presa. Tiene que saber ingeniería de caminos. Saber más que un ferroviario, que un piloto. Por otra parte, las decisiones judiciales han de estar basadas en hechos y pruebas y ajustadas a derecho. O sea, están dando a entender que tienen más problemas con las reglas de tres que yo con la ortografía. Y el abogado, en vez de luchar contra este vicio procesal, lo asume y sigue el juego. Y ahora vamos a echarle un ojo a la Constitución, a ver si nos inspira de por dónde tirar. Ordenamiento jurídico, libertad, justicia e igualdad. Que ciudadanos y poderes están sujetos a la Constitución y el resto de leyes. Que los poderes públicos deberán promover las condiciones de igualdad y libertad del individuo. Esto será muy importante. Dignidad. Que esta Constitución se adhiere a lo dicho en la Declaración de los Derechos Humanos. Nos vamos a los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aquí lo tenemos. Control F para buscar. Integridad. De integridad no hablan nada. De daños, tampoco. De lesiones, tampoco. ¿Y de salud? Una vez, en el 25. Como bien acaba de decir Samuel Depp, la integridad física no está recogida aquí. Igualdad ante la ley. En el caso que nos ocupa, hay una discriminación, en parte por religión y sobre todo por sexo. Y es ahora cuando se empieza a entender por qué insistí tanto en el paralelismo que hay entre sexo de hombre y mujer. Derecho a la vida. En España por lo menos ya van 3 los niños muertos por esta historia. Integridad física. Tortura. Tratos inhumanos y degradantes. Libertad ideológica y religiosa. Como bien se ha visto por aquí, sin estar marcado para ello desde el nacimiento. Y esta libertad es de los individuos. En alguna ocasión se ha argumentado que esto se hace por libertad religiosa de los padres. Y es que vamos, argumentar esto es para cogerlos a todos y venderlos al peso como esclavos más allá del Tíber. Esto es de primero de parvulitos de derecho. Libertad. Derecho al honor y a la intimidad. Lo del honor es lo que me van a reclamar a mí por ponerlos a parir. Y la intimidad es la que me han obligado a mí, como paciente, a renunciar a ella. Artículo 24. Sobre el tema judicial. Obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. Esto suena muy bien, pero ¿de qué va realmente la tutela? Una serie de cosas. La segunda es la motivación. Y todos los argumentos dados en el primer escalón han sido sistemáticamente ignorados. Después nos cuenta una serie de derechos que tiene la gente, entre ellas la de asistencia del letrado. Esto, que está recogido como un derecho, lo han convertido en una obligación y en una traba. Una cosa que estaba pensada como una garantía de derecho, en la práctica se ha convertido en una de las mayores fuentes de indefensión. Y no soy el único que piensa esto. De hecho, este asunto se llevó al Constitucional y concluyó que era preceptivo el letrado, argumentando que como algunos renunciaban a este derecho, posteriormente argumentaban indefensión, teniendo así 2 oportunidades.
lo que claramente es una picaresca y una injusticia. Medios de prueba pertinentes. Esto es redundante, esto ya lo vimos en la tutela efectiva. Sistemáticamente se está negando las pruebas contra lo innecesario y lo dañino de esta técnica. Y entonces, malamente va a ser fundada en hechos y pruebas y malamente va a dar una motivación real. Nadie puede ser condenado a algo antes de que hubiese una ley que lo prohibiese. Vamos a ver, el nuevo Código Penal tiene por lo menos unos 12 años. Y dentro del capítulo genérico de lesiones, que igualmente podrían entrar por ahí, hay un artículo específico contra mutilaciones genitales, pero se está inaplicando. Sobre colegios profesionales, en especial el de médicos. Ya os expliqué de qué va esto. Protección de la familia y la infancia. Protección integral de los hijos y los acuerdos internacionales. Protección de la salud. Compete a los poderes públicos. Sobre las garantías. Que aquellos derechos y libertades que vimos al principio casi de todo, la libertad, la integridad, la no discriminación por sexo y todo aquello, vincula a todos los poderes públicos y que su vulneración es recurrible en amparo ante el Constitucional. El defensor del pueblo. Supervisar la actividad de la Administración. Sí, otro que sea lúcido. Y el título sexto, él solito trata del Poder Judicial. Que las sentencias serán motivadas. Aquí no lo pone, pero no es solo las sentencias. El resto de decisiones judiciales también lo son, como puede ser el archivo o admitir o no una prueba. El 121. Que los errores judiciales son indemnizables. En mi opinión, todas estas mutilaciones que se están haciendo, tanto en hospitales, públicos o no, como los hechos por aficionados, empezó siendo un error médico y por tanto de responsabilidad exclusiva de ellos. Pero ahora ya no. Al ser, entre otros, la Administración de Justicia los encargados de corregirlo, al no hacerlo, engloban la responsabilidad de médicos. Les han sustituido a la hora de encabezar la lista de responsables. Y sobre la indemnización por daños, creo que por ley se hace de manera individualizada, caso por caso, y que hay un año para reclamar. Claro, que no tengo claro desde cuándo empieza a contar. Y en el 122 hablan del Poder Judicial. Y os tengo que explicar de qué va esto. Vamos a ver, si entre dos tíos hay un conflicto, uno de ellos puede recurrir a la Administración de Justicia. Y dependiendo de la materia, pues así será el juzgado. Pero será en primera instancia. De no estar de acuerdo, puede recurrir. Y entonces ese asunto lo tramita la audiencia. Pero en realidad lo que se hace es repasar el primer juicio. Y si no se está de acuerdo, al Tribunal Supremo. Y ahí termina la cosa. Excepcionalmente se puede recurrir al Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, o incluso en casos muy excepcionales a un recurso de revisión, que son casos excepcionales, por ejemplo, cuando el muerto aparece en una fiesta. Y entonces habrá que soltar al asesino que está en la cárcel. Pero no me hagáis mucho caso porque yo de derecho entiendo más bien poquito, y además me da dolor de barriga. En estos recursos solo se declara la inocencia, no la culpabilidad. O sea que si inventan una máquina para ver el pasado, el inocente puede salir de la cárcel, pero el culpable no tiene por qué entrar. Otra posible condición para acceder al recurso de revisión, y lo acabo de comprobar, es que la documentación o el testimonio posteriormente se declare falso. Y esto es realmente interesante, porque en todos los juicios que hubo sobre este tema, la opinión de peritos y forenses, cuando no fue equivocada, fue directamente falsa. Pero lo que acabamos de ver es la ruta que llevan los casos, que tiene forma piramidal. Pero hay otra pirámide, en otra dimensión, que es la organizativa de la Administración de Justicia. También es piramidal, similar a lo que ocurre en el ejército o en la iglesia, y cuya cúspide es el Consejo General del Poder Judicial. Es el máximo órgano de gobierno de la Administración de Justicia, y está presidido por el presidente del Supremo, hoy en día es Carlos Lesmes, y su antecesor fue Carlos Díbar. Está formado por 20 miembros, 12 entre jueces y magistrados, y 8 juristas de reconocido prestigio. Pues lo que es el Consejo General del Poder Judicial, vamos a verlo ahora en detalle. Esta es su web. Aquí nos aclaran que no tiene carácter jurisdiccional. Y esto es verdad. En principio este organismo es ajeno a los conflictos que puedan tener los particulares. También nos cuentan que una de las misiones que tiene es defender la independencia judicial. Y que esa independencia también les afecta a ellos mismos. O sea, que ellos no podrían darle instrucciones a un juez sobre cómo juzgar. Esto podría ser interesante para el caso que nos ocupa. Aparte de lo que pone aquí, la función del CGPJ suele resumirse en velar por el buen funcionamiento de la justicia. Y para esto tiene una serie de funciones. Una de las más interesantes para nosotros es esta, la formación. Resulta que el que quiere ser juez o fiscal tiene que terminar derecho, aprobar las oposiciones y después entra aquí, en la escuela judicial, que parece que está en Barcelona. Bueno, pues este consejo tiene mano en la selección de los que allí van a entrar.
Y lo que allí se enseña también depende del consejo. Y hay un tercer punto, la formación continuada de jueces y magistrados. Supongo que a ellos les pasará lo mismo que a los médicos y un montón de profesiones, que tienen que estar continuamente aprendiendo. Pues por ejemplo, pues porque han aparecido ordenadores o programas nuevos, o porque las leyes están cambiando continuamente. Y entonces imagino que harán cursillitos y aprovecharán para hacer turismo y a conocerse entre ellos y contarse sus batallitas. Y aquí nos explican cómo funciona. Es curioso que haya una comisión de igualdad. Podría parecer que a esta comisión de igualdad podría interesarle mucho el que le den a los niños la misma seguridad que le están dando a las niñas. Pero no, no está para eso. Está para meter con calzador tantas mujeres como hombres en la administración de justicia. Y aparece algo que nos puede valer como ejemplo después. Que a esta comisión de igualdad le corresponde el seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género. Es por ello que desde hace años me vengo dirigiendo a ellos, la última hace ya un año, en donde les remití un informe, que en principio redactado para el Consejo General de Colegios Médicos, pero que al CGPJ también le envié una copia. Informe que ya visteis dónde descargarlo, que es parcialmente público, y en parte ya visteis porque es una de las fuentes para hacer este vídeo. Yo me explico muy mal, pero básicamente lo que pretendía era decirles, señores, todos los juicios sobre esto lo están juzgando mal. Todos los peritos y forenses o mienten o como mínimo se equivocan. Y frente a esto, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, eso es fácil de explicar. Absolutamente nada. Y metí la pata dirigiéndome al CGPJ. Ellos dirán que sí, que esto no tiene nada que ver con ellos. Pero yo creo que sí. Aunque mi intención era simplemente informar. No iba dirigido contra la actuación de tal o cual juez, que también podría verse así, sino que simplemente era informar, que todos, de manera generalizada, están juzgando mal estos casos. Y es que otra de las funciones que tiene, que no sé explicar muy bien, es mediar en conflictos sociales y problemas nuevos que van surgiendo al evolucionar la sociedad. Un ejemplo lo acabamos de ver con el Observatorio de Violencia de Género. Otro ejemplo es esta foto. A ver cómo nos la explican. ¿Qué pinta aquí el Consejo General del Poder Judicial al lado del Ministerio de Sanidad y Consumo? En este seminario sobre responsabilidad de personal sanitario. Y es que este es el asunto, la responsabilidad del personal sanitario. En un seminario que fue cerrado al público, nada menos que de hace 23 años. Otro buen ejemplo lo tenemos aquí, en este acertado acuerdo para que las autopsias no interfieran con las extracciones para trasplante. Antes había que esperar a que se hiciese la autopsia para realizar el trasplante y entonces ya era muy tarde y se perdían muchos. Bueno, pues en medio de todo esto está el Consejo General del Poder Judicial. O sea que cuando quieren pueden. Y otro ejemplo más son los protocolos contra la violencia de género, que si no están redactados, sí están bendecidos por el CGPJ. O sea que por la misma regla podían hacer otro contra las mutilaciones de niños. Entre sus funciones interesantes también está el régimen disciplinario, con seguridad de jueces y magistrados. Y me entra la duda ahora si también sobre el resto del personal. Por ejemplo, algún secretario que no pegue ni golpe o que filtre información. Y es que yo quería llegar al tema de los forenses. Y es que no consigo ubicarlos. Aquí lo que estamos viendo es un anuncio del Ministerio de Justicia invitando a titulados. Sí, ya. Ya conseguí encajar el asunto. El cuerpo de forenses están adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a las comunidades transferidas. Lo más interesante de todo es que hay un Consejo Médico Forense. Está para dar una respuesta uniforme y de calidad. Estos tampoco es que hagan pericias concretas, aunque cualquiera de ellos sabría hacerlo. Se supone que son los mejores. Pero no, están para conseguir un cuerpo de forenses permanentemente actualizado, que sepan hacer bien las cosas, con una comunicación ágil entre ellos y todo esto. Y veréis qué sorpresa al llegar aquí a estructura y composición. Un presidente que no es forense, sino un director general de tal y cual, y esto y lo otro, un cargo político o técnico. 3 representantes de las autonomías, y ahora vienen los forenses. 7. El que tiene que valorar nuestra historia es el de clínica forense. Y atención, resulta que en este consejo hay un representante del CGPJ y otro de la carrera fiscal, designado por el fiscal general del Estado, y un tercero designado por el Ministerio de Justicia. O sea, que aunque el cuerpo de forenses no esté exactamente bajo la pirámide del CGPJ, estos igualmente tienen un pie allí, al igual que el fiscal, al igual que el Ministerio de Justicia. O sea que ya nos explicarán Lesmes y los otros 20, Madrigal y Maza,
¿Qué carajo hicieron cuando aparece un tío que les dice, señores, todo lo que ustedes están juzgando, lo están juzgando mal? Porque los forenses les están engañando y ustedes son tan idiotas de dejarse engañar. Por consiguiente, ustedes son culpables y por tanto responsables de lo hecho hasta ahora. Hace ya año y medio les escribo al CGPJ que el forense miente y advirtiendo que lo haré público. Pues ni con aquel escueto comunicado de un folio, ni el informe de ciento y muchos de 6 meses después, parece que hayan contrastado su veracidad o su mentira. Y además que en todos mis escritos siempre he abierto que los haré públicos. La única explicación que le veo para no haber actuado es que esto no haya llegado a manos de ninguno de los 21 de los componentes del Consejo. Porque es inexplicable que se hayan dejado pringar de esta manera tan tonta. Porque o bien tengo razón y hay que dármela, o si no es un delito de injurias contra la Administración de Justicia. Y más sobre el tema disciplinario. Yo me propuse a aportar datos en 2 casos muy recientes. En ambos casos fui ignorado. Y en ambos casos sospecho que no se aplicó el artículo sobre mutilaciones genitales, donde está el sometimiento a la ley, porque eso es de Código Penal 149.2. ¿Sometimiento al proceso? Este tema también es discutible. Ciertamente yo no soy parte en esos procesos, pero sí me propuse como testigo tanto al juez como a las partes, en un tema que recordemos que es de penal. Incluso no sé si este será uno de los casos en que es obligatorio aportar información. Estos eran los jueces de jueces. Imaginaros cómo puede ser el resto. Pero volvamos a la Constitución. Después nos habla del Ministerio Fiscal, que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público, de oficio o a petición, la satisfacción del interés social. Pero no están integrados en la pirámide de la izquierda que hemos visto antes, sino que estos hacen rancho aparte y tienen su propia pirámide. En la cúpula de esa pirámide está el fiscal general del Estado, hoy es José Manuel Maza, y antes Consuelo Madrigal. Básicamente sustituye a alguna de las partes en el proceso, por ejemplo, cuando un delito no tiene una víctima clara, como pueden ser casos de corrupción. Otro caso es cuando la víctima no puede defenderse, puede estar fallecida, ser desvalida o, como nos interesa aquí, ser menores de edad. Un tercer caso es cuando hay una pluralidad de afectados. Y otro caso en el que actúa el fiscal es cuando hay delitos de sangre, asesinatos, lesiones, como son las mutilaciones genitales. Que no lo hayan querido ver se convertirá en su problema. En resumen, 3 motivos para haberse metido en este asunto. Niños, muchos y mutilación. Pero mejor que nos lo confirme uno de ellos. Tarjeta roja. Bueno, pues ¿qué hace un fiscal aquí? Lo primero que quiero decirles es que el fiscal no es solamente el malo de las películas que siempre está acusando, sino que además de eso hacemos otras cosas. Y la Fiscalía del Menor que yo dirijo es una fiscalía que tiene un ámbito que se refiere al ámbito de protección de los menores como titulares de derechos fundamentales. Y los menores tienen sus derechos, son los verdaderos titulares de sus derechos. Está así proclamado por la Convención de Derechos del Niño del año 1989 y lo hemos traspuesto en nuestra legislación nacional en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la Ley Orgánica de Derecho a la Protección de la Intimidad e Imagen de los Menores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el fiscal está aquí porque es el defensor nato de los derechos de los ciudadanos conforme al artículo 124 de la Constitución y específicamente de los derechos de los menores y de las personas con capacidad disminuida. Y por eso es una intervención que tenemos de carácter propio, no por sustitución de los padres. Por eso en muchas ocasiones nos encontraremos incluso en frente de los padres, aunque hayan dado la autorización correspondiente. Esta bonita intervención fue sobre la intimidad del menor. Pero podéis encontrar otras intervenciones de fiscales sobre los derechos de la mujer y contra la mutilación genital femenina. De cualquier forma de violencia sobre la mujer, que no perdamos la costumbre. Pendientes de los... Y si volvemos a la página de Fiscalía, aquí, en menores, hay unos links que ellos recomiendan y abrimos la del observatorio y a este Instituto Internacional de Derechos de la Infancia. En el observatorio aparece este comentario, del 2004. Hace 13 años y aún con las mismas. Esta es una histórica queja que ya solo queda el encabezamiento. Y en la otra web aparecen 2 comentarios que nos interesan. Uno sobre prohibir los pendientes de las niñas y niños. Y habla de una resolución europea que tendremos que ver. En esa aparece la circuncisión masculina, la femenina y algo que no debemos olvidar, las intervenciones que se les está haciendo a los intersexuales. Que sobre estas modificaciones corporales, la circuncisión a veces está legitimada médicamente, por el interés del niño. Esto ahora nosotros sabemos que ya es mentira, pero ellos cuando lo escribieron a lo mejor no y se lo perdonamos.
Sin embargo, en muchas ocasiones se imponen las ablaciones y circuncisiones en nombre de una tradición o religión, pero que no es por interés del niño o de la niña. Ajá. Que realmente estamos acomplejados y no nos atrevemos a discutir estos fundamentos culturales y entonces nos escondemos tras el velo médico. O sea, que si se prohíben las circuncisiones rituales es igual, te operan de fimosis, que es lo mismo. Y en el otro comentario analizan la alianza entre mutilaciones e ídolos. El primer párrafo me sorprendió. Aquella noticia que yo mismo me creí, de que al-Baghdadi ordena la ablación de las mujeres iraquíes. Incluso aquí aseguran lo que dijo el líder. Y si te vas más abajo, el comunicado del Estado Islámico, cuya autenticidad no pudo ser comprobada. Y es que ciertamente, allí dentro nadie se enteró de esa orden. Aquí empieza hablando de las femeninas, que todo esto plantea la igualdad de derechos. Que niño o niña, hombre o mujer, todos son humanos y todos tienen los mismos derechos. Y se repiten en lo dicho en el anterior artículo. O sea que sin mucho esfuerzo, hasta siguiendo los links del propio fiscal, te encuentras con críticas a todo esto. Y siguiendo con el tema judicial, pero cambiando de escena, vamos a ver ahora las sentencias. Buscamos CGPJ, volvemos a la página de antes y nos vamos a la jurisprudencia. Una especie de aviso de copying, pero que como la usaremos para criticarlas, se considera uso legítimo y pasando de esto. Y aquí pues ponemos 103 resultados, pero la mayoría de ellos son de mujeres que lo argumentan para conseguir asilo. Las interesantes ya las tengo filtradas. Hay que recordar que estas que son públicas son los recursos en las audiencias, y los recursos son una pequeña parte de todos los juicios, y los juicios son una pequeña parte de la realidad. Son tantas que las agrupé. En una de ellas se reconoce un estigma sobre los operados. Me sorprendió que hubiese 3 relacionadas con cáncer de pene. 8 de ellas salieron mal. 8 de ellas como ritual, como principal motivo. Otras 4 que se habla del tema de manera secundaria, sin ser el fondo del asunto. Y también me sorprendió la cantidad de confusiones que hay entre vasectomías y circuncisiones. O sea, a uno que le van a hacer una cosa y le hacen otra, o le hacen la otra en vez de la una. También hay otras 3 que encontré por otro lado, no en este buscador. Y vamos a verlas así por encima de la carrera, si no otras 2 horas tendríamos. Los 3 de cáncer. Caso de abuso. ¿Cómo sabe el menor que el profesor estaba así? Pues alguien argumenta que esto es motivo de burla y mofa entre los alumnos. O sea, que alguien reconoce una estigmatización de los afectados. La siguiente empieza por una simple elongación del frenillo. Elongación es alargar, ¿no? Qué raro. El frenillo tiene un grosor de 3 o 4 folios. ¿Y se lo iban a alargar quirúrgicamente? Más bien parece que se trata de lo que explicamos como frenillo corto. Y de alargárselo nada, más bien cortárselo. Bueno, pues esto dio lugar a una infección, y que como no había manera de curársela, un mes después circuncisión. El resultado de ese desastre es un daño estético realmente importante en un órgano culturalmente y socialmente considerado fundamental en las relaciones sexuales en un joven de 27 años, y que le provoca inseguridad en las relaciones. Se reconoce como cierta la relación entre el daño estético y psicológico y la infección, pero que según la perito no es para tanto, que tiene una lesión verrugosa de 1 o 2 milímetros, y aunque pudo estar mejor tampoco es para tanto según la perito. Ya que estamos aquí, volvemos al tema médico y os explico de qué va esto de las lesiones verrugosas. Así, esta es la piel, esta es la chicha de por abajo, que tiene nervios, venas, arterias. Pero encima de esto hay unas células, una única capa de células, que no hacen más que dividirse y morir. Y a mí esto me recuerda las burbujitas que nacen cuando cae basurilla en una gaseosa, o mismo en las copas de champán, donde hay un rayazo en el cristal, y ahí empiezan a nacer burbujitas en línea. Cuando hablan de cultivos de piel, en realidad se están refiriendo a esta capa que, como de por sí tiene mucha capacidad para multiplicarse, es de lo más fácil de cultivar en laboratorio, y es lo que se usa para grandes quemados o úlceras que no curan. Si por lo que sea, en esta operación o en cualquier otra, esto queda enterrado en la carne, estas celulillas no dejarán de dividirse, y crecer y crecer y crecer, hasta llegar a formar una verruguilla. Siguiente sentencia. A uno de 80 años lo ingresan en el Gómez-Ulla, donde según vimos ahí atrás hicieron 30.000 circuncisiones en 30 años. 2 días antes le operaron por una incurvación peneana. Antes de la intervención el paciente le pregunta y el doctor le va con evasivas imprecisas, todo bien, todo bonito, tú tranquilo que esto va a ser sencillo. Perjuicio estético al existir un destrozo y eliminación del prepucio y un abultado edema. Disminuye 1/4 la dimensión del pene y molestias al orinar por la mañana. Impotencia. La incurvación ahora es hacia arriba. Frente a esto responde el cirujano, que él se lo explica todo, pero que es imposible de constatar que el paciente se entere. O sea, está dando a entender que es tonto.
que el corte podía ser longitudinal o circunferencial, pero que esto se decide en el último momento. Que diga que no sabe con lo que se va a encontrar, pues bueno, pero que nos diga que no sabe ni por dónde va a empezar, eso se lo cuela al juez, a mí no. Que el paciente nunca dijo de que quería conservar el prepucio, y que tampoco entiende cómo dice que se lo ha destrozado cuando se lo ha quitado. Este presenta una queja en el colegio de médicos, o sea que ya es público que en los colegios saben de este problema. El recurso se desestimó. Otro tenía un dolor inguinal testicular. Le hacen lo que tienen que hacerle y rematan con una circuncisión, cosa que no tenía nada que ver con el dolor que sufría. Entra por una irritación diagnosticada de balanitis, con fimosis, sin ser informado debidamente, ni que hay otras alternativas como es la plastía de prepucio. Resultado: curvatura, extirpación excesiva, antiestética cicatriz, problemas psicológicos, tratamiento psiquiátrico. 54 años. Una CIR sale realmente mal y un año después reoperación. A lo más que se ha llegado es a meterlo dentro de la bolsa escrotal. No sexo, psicológicos, no informado. Frente a esto, el perito forense dice que las complicaciones oscilan entre un 2 y un 10%, y que la infección ocurre en el 10% de los pacientes. Esto es muy interesante, lo de las cifras que da aquí. Estas cifras deberían considerarse oficiales, a no ser que tengan dos raseros. Unas cifras son las que les dicen al paciente, que suele ser el 0, y otra la que dicen aquí, en plan, oiga señoría, que tampoco es tan raro que a mi coleguilla le pasen estas cosas. CIR parcial, por corrección de curvatura. Aparece un anillo fibroso. Ya lo vimos, la cicatriz es menos elástica que la piel normal. Impotencia, incapacidad laboral, nueva falta de información, psicológicos, secuelas postquirúrgicas, impotencia, psicológicos, tratamiento psiquiátrico. Problemas con la sutura, por fimosis. 3 semanas y los puntos no caían. Va al médico y le da largas. Días después decide quitárselos él. Va a otro médico y este le reopera, para quitarle la cicatriz queloide del glande y más granulomas del frenillo, no quedándole secuelas y estando satisfecho del resultado. Frenillo corto y fimosis. Inflamación, dolores, escozor, bultos. Intervenido nuevamente de urgencia. Se ha recuperado plenamente, pero ha sufrido 5 meses de inflamación y dolores. Y pasamos a las de categoría ritual. Un padre se lleva a sus hijos a espalda de la madre Argelia, tarda 4 meses en volver, y el menor no vuelve entero, pero en su defecto trae un certificado médico, argelino. Niño de 6 años, con premeditación, omitiendo cualquier protección, sin acudir a médico ni hospital, sin conocimiento ni instrumental, utilizando una navaja, propiedad de, lo desnudan, lo sientan sobre un tronco, mientras dos lo sujetan, el de la navaja intención de realizar un pequeño corte. Se excedió, le secciona el glande y parte de la piel del pene. Mes y medio de curación, pérdida de glande, necesidad de reconstrucción, estética. Los hechos ocurrieron antes de incluirse el delito específico de mutilación genital. Y llegamos a una sentencia que puede ser clave en todo esto, a la que yo apodo la del categórico. Tanto que es mejor volver al original. Alguien puso una denuncia y hubo un recurso de reforma, que parece que también se desestimó. Apelan y esto sí fue admitido a trámite. Y ahora entra el fiscal. Insiste que este recurso debe de ser desestimado. Y se adhieren a lo dicho en primera instancia. Parece ser que hubo un menor circuncidado y que el denunciante alega que esto es una mutilación genital y debería juzgarse según este artículo. Frente a este razonamiento el fiscal se opone y ahora entra el categórico. Según el médico forense, las circuncisiones no es una mutilación genital. Así de categórico fue el forense, el señor Juan Francisco, y nos explica, por si todavía no lo sabemos, que esto es una exéresis, que suena mucho mejor que amputación, que forma parte de la cultura musulmana y judía, que está plenamente incorporado a las costumbres familiares, de las culturas, donde millones de ellos lo están, y que correctamente realizada no afecta para nada. Es más, el forense doctor señor Juan Francisco hace muy bien su trabajo y hurga en el historial, descubriendo que en el historial médico consta, en una revisión realizada al año, pendiente de circuncisión, pero sí le echan la bronca al padre por haberlo hecho a espaldas de la madre. Esta es la primera sentencia en la que se cuestiona si esto es mutilación. Aquí no está claro si se realizó en un hospital o fue un aficionado, o si fue en España o en el extranjero. En estas sentencias se han confabulado una serie de cosas. La primera era del fiscal, que en vez de apoyar al menor, o al menos una actitud expectante, pues no, se posiciona a favor de las circuncisiones. Y después está el categórico forense. Y después está el categórico forense, el señor Juan Francisco. Vamos a ver, ¿este señor qué intereses defiende? ¿Para quién trabaja? ¿Para la verdad? ¿Para la justicia? ¿O está defendiendo otros intereses? Como el suyo, por ejemplo. Porque este señor, tanto que lo defiende, él estará, ¿no? Porque esta es otra cuestión. La inmensa mayoría de médicos que defienden todo esto no lo están, demostrando su hipocresía y que es una mentira que ni ellos se tragan.
Porque si esto es tan sano, tan higiénico, nada lesivo, ¿a qué esperan? Se está defendiendo a él mismo. Realmente es imparcial este forense. Porque claro, este médico entre sus prácticas no habrá estado el haber hecho cosillas de estas, ¿eh? Y no os creáis que me estoy inventando nada. Yo no lo puedo demostrar, porque entiendo que debo guardar la intimidad de otros afectados que me han escrito. Y tengo tendencia a ser un metepatas. Uno de ellos me aseguraba que se sintió objeto de material de prácticas. Y aun sin ser en España, aquí tenéis una prueba lejana de lo que estoy diciendo. 3 al día en un hospital de escuela universitario, en Tegucigalpa, Honduras, hace 2 años. Y es que lo que parece que jueces y fiscales no quieren entender, ni aunque se lo digas, es que los médicos, forenses por ejemplo, están en una situación de clavada, que se dice en ajedrez. Si esta gente dice que las rituales son malas, estarían reconociendo que las suyas también son malas. Simplemente porque ellos no pueden distinguir a posteriori cuáles son rituales y cuáles son médicas. Y otra cuestión es que aquí el machote de Oropesa pretende que niños con 1 año ya sean unos hombrecitos, en contra de lo visto en la estadística esta que hemos visto. Incluso en la versión más a su favor, esto ocurre en la mitad de los casos, pudiendo ser este de la otra mitad. ¿Y que forma parte del ritual? Esto mismo se dice de las ablaciones y están prohibidísimas. En definitiva, me reitero en lo dicho. El forense miente. Y por tanto este es un caso digno de recurso de revisión. Oye, aquí no lo pone, pero la madre no consiguió a ningún médico que fuese de perito de parte a explicar que esto es totalmente innecesario en la infancia. ¿Cómo es que en este caso y en otros muchos es imposible encontrar un médico que avale esto? Por lo menos aquí se reconoce que no es urgente. Aquí hay una que no alcanzo yo a entender. Parece que hay un tío que se pelea con toda la familia, a la mujer heridas en las piernas y que circuncida a sus 2 hijos de 17 y 10 meses. Caramba, qué rapidez la señora. Bueno, el caso es que aquí sí parece que es la única condena por mutilación genital a 2 niños. Este parece que maltrataba al hijo y lo asustaba con someterle a una circuncisión, al niño de 5 años. Y entonces desconfianza, agresividad, angustia, inseguridad. A este sí creo recordar que le echan la bronca por asustar al niño con hacerle una circuncisión. Eso sí es malo, pero hacérsela no. Madre acusa a padre marroquí de llevarse a su niño de 6 años y usar la fimosis como excusa. Esto es una apelación, pero yo entiendo que en primera instancia ya se anticipa que el recurso no habrá de prosperar. Un truco en todo esto es llevarse al niño al extranjero, y entonces allí no alcanza nuestra jurisdicción. Y además insisten en que no son constitutivos de lesiones. A este le estaban dando pomaditas de corticoides para resolver la fimosis, pero no es por esto la excusa por la que se le opera. Y mira, por lo menos aquí aparece un médico que dice que esto no estaba indicado ni justificada. Pero esto lo toman como un reconocimiento de un problema de fimosis. Entonces, desde Marruecos se argumenta que presentaba un episodio de parafimosis, que requería urgente intervención. Este es un caso típico. Se opera en la infancia, en el extranjero y más que probablemente camuflando las rituales como médicas. Cláusula de divorcio, que se prohíbe al padre circuncidar al hijo por motivos religiosos. Primer caso de muerte que aparece. Primer caso de muerte que aparece. De las 3 que hubo en España. En Zaragoza. De 6 meses. Desangrado. Que en España esto lo deberían hacer médicos. Sí, ya lo hacen. Que el acusado afirma haber practicado con anterioridad numerosas intervenciones. Esta sentencia va sobre el mismo caso. Esgrimiendo Teófilo una cuchilla marca Vic. Modelo Chrome Platinum. Esta vez es la madre la que lleva al niño a Marruecos. Y otro caso similar. Los papis querían circuncidar al niño, pero como la pública no les hacían caso y la privada era muy cara, entonces unos conocidos le recomiendan a alguien con la suficiente pericia para realizar aquella intervención. Ya. Y esto le produjo una hemorragia. En su defensa alegan, y en esto tienen razón, que la única lesión que padeció el hijo fue una simple cicatriz en el pene que igualmente lo hubiese producido un profesional de la medicina. El niño tenía 11 días. De todo esto podemos deducir que, aunque caros, hay médicos mercenarios en la privada que hacen lo que sea. Que, como dijimos antes, pasado el tiempo es indistinguible la ritual de la médica. Y ni siquiera en este caso se considera mutilación genital. O sea, hacer estas cosas está permitido. Lo que está prohibido es hacerlas mal. O sea, a que te pases cortando, que tengas una hemorragia, que se te muera el niño. Eso sí está prohibido, el otro no. No va a trabajar porque tiene que ir a la fiesta de circuncisión en Marruecos de su niño. A la hora de argumentar esto, yo me siento con las manos atadas a la espalda, porque entiendo que debo respetar la intimidad de los afectados. Pero os cuento este caso que es histórico, de hace ya 14 años. Ocurrió aquí, en España, en una alegre ciudad. La madre marroquí, por las buenas,
coge al niño y lo lleva a circuncidar a una clínica. La operación la realiza un ginecólogo de origen egipcio o libanés, creo que recordar. En el certificado médico que da a posteriori, dice que el niño tenía fimosis, cuando el padre del niño presenta otro en el que se había operado ya por la técnica de Duhamel, y por tanto la fimosis estaba resuelta. Aquella operación de Duhamel se hizo aprovechando otra intervención de apendicitis o de clitorquidia o de algo así. Bueno, pues el juez no vio el delito. Tal fue el escándalo que armó el padre, que el ginecólogo perdió el trabajo, y entonces acusó al padre por haber perdido el trabajo y por vulnerar la intimidad del hijo. Claro que en este caso el que perdió fue el ginecólogo. En entrevistas al abogado de la defensa, asegura, hoy vemos que equivocadamente, debemos felicitarnos porque la inclusión del 149.2 en el Código Penal referente a mutilaciones genitales asegura que casos como este no se vuelvan a repetir. Pues no, no valió de nada, se siguen repitiendo. Fuera de este buscador encontré otras sentencias. Este no fue informado de los riesgos. Una extirpación excesiva, antiestética cicatriz, curvatura, perjuicios psicológicos. Al cirujano se le condena no porque haya habido mala praxis, sino por falta de consentimiento informado. Este es otro caso idéntico, pero que el juez le da un tratamiento totalmente distinto. A este tampoco le informaron de las secuelas, ni de las posibles alternativas. Reclama por secuelas anatómicas y funcionales, que era la única recomendable. Y aquí habla de un tema también digno de tener en cuenta. Hay actuaciones médicas que son de carácter curativo, como puede ser una amputación en caso de cáncer, o una transfusión si te estás desangrando, pero hay otras que son de mejora, como son las cirugías estéticas, de adelgazamiento y cosas de estas. Y entonces, en este caso, ¿de cuál de ellas es? ¿Alguna vez se murió alguien por una fimosis? Y es que, si es de mejora, tendrá carácter voluntario, por tanto habrá que contar con el propio paciente, y como bien pone aquí, la exigencia será mayor. Que el propio demandante reconoce que no existió mala praxis, y que su queja es por un resultado inesperado. Que el perito dice que esto era lo único para solucionar su enfermedad de fimosis. Ya sabemos que es una enfermedad muy contagiosa y que todos los niños la padecen. Y que es la única técnica. Estos no oyeron hablar ni de los dilatadores, ni de las pomaditas, ni de los ejercicios, ni de la técnica de Duhamel, ni de nada. Y otro más. El consentimiento informado. Consecuencias imprevisibles, cicatrices antiestéticas, incurvación, lesión uretral, estenosis, puede llegar a requerir intervención y tiene mala evolución. Cicatriz queloidea. Como queda acreditado, las cicatrices queloideas afectan entre el 15 y el 20% de los hispanos. Las que acabamos de ver son las que recopilé el año pasado para el informe, pero desde entonces apareció alguna otra más. Caso de abusos. 2 niños vuelven de Marruecos-Tir y el vecino aprovecha para darles un repasillo. En este caso, a la cirujana se le fue la mano, ya que hablan de una actuación grosera y palpable a simple vista por cualquier persona, incluso sin conocimiento específico de medicina. Esta otra nos demuestra qué cabezotas son los que defienden todo esto. No aprenden, ¿eh? Este tiene una parafimosis y le practican una circuncisión. Secuela consistente en cicatriz peniana dolorosa retráctil, por lo que 1 año después tiene que volver a someterse a otra intervención. Le extirpan el tejido cicatricial, liberando el tejido fibrosado y plastia. El resultado de esta segunda fue aún peor. Secuelas, algias crónicas con insuficiencia de impotencia no sé qué, con dolor y sangrado, persistiendo zonas de hiperalgesia. Resulta que eso es una hipersensibilidad al dolor. Resulta que este aparece por urgencias por una parafimosis, que como ya vimos provoca una constricción y estrangulamiento del glande, con riesgo de necrosis. Pero a pesar de ser una urgencia, lo operan 1 año después. Ninguna de estas secuencias constaba en el consentimiento informado. Este va sobre tirones. Una abuela le da un tirón hacia atrás en el prepucio y le provoca una fisura. Lo hizo para prevenir una futura fimosis. Esto es un ejemplo de las consecuencias del consejo. Un caso de abuso escudándose en el tema. Operado en el siglo anterior. De una leve curvatura. Tras la operación presentó dolor y mantiene la curvatura. Eyaculación escasa. Estos no eran los riesgos previstos. Se le pautó lubricante. Pero este es discutible, es dudoso. Es muy largo y parece que tuvo muchos problemas. Sufrió una serie de operaciones, entre ellas la circuncisión. Desde dicha cirugía el paciente relata que tenía cierta dificultad para mantener la erección, además que tenía dolores en el pene. Lo último que sabemos de él es que le pusieron una prótesis modelo Titan 3, con la que consigue más de 1000 gramos de rigidez axial. Pues ya hemos visto las sentencias. Pero por el camino fui recopilando también las referentes a ablaciones, las aparecidas en este último año. A mí me sorprende y me hace sospechar
que todas ellas se refieran a la zona del África subsahariana. Pero me sorprende que no haya ninguna ni de Egipto, ni de Indonesia, ni de Malasia, en donde es abrumadora las mujeres que han sufrido esta mutilación. Y no me extrañaría nada que estos países escapen de los filtros y de las prevenciones. De entre ellas hay una sentencia sobre una ablación por mordisco que mejor la veremos de ahora en un momento. Y pasamos a ver otras legislaciones, empezando por el Código Penal. A nadie se le puede condenar por algo que no sea delito, pero que si el juez estima que algo debería serlo, no se le penará, pero expondrá al gobierno las razones para que se incluya como delito. Que yo sepa, ningún juez ha propuesto que esto se considere delito. No hay pena sin dolo o imprudencia. ¿Y qué es el dolo? Pues es la voluntad deliberada de cometer un delito. Implica la voluntad deliberada de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Y en cuanto a la imprudencia, en derecho hay unas muy sutiles diferencias con la negligencia. La negligencia es una falta de precaución y la imprudencia obrar con peligro. Este nos explica que el negligente es el que omite. En nuestro caso sería el ignorar las pruebas de que esto es totalmente dañino e innecesario. Y sigue explicando que el imprudente además hace. Como estos tres grupos no hicieron nada, podría pensarse que no son imprudentes, sino simplemente negligentes. Pero no, hay veces que el no hacer equivale a una acción. Por ejemplo, si te dicen que no has puesto del todo el freno de mano, que se te está escurriendo para atrás, el quedarse quieto también es una manera de hacer. Y además, no sé si lo veremos, en autoridades cuya misión es vigilar, las simples omisiones se consideran imprudencias. Aquí nos vuelven a repetir lo mismo, acciones u omisiones dolosas. Infringir un especial deber jurídico. Lo dicho, equipara la omisión a la acción. Obligación de actuar, que el omitente haya creado una ocasión de riesgo. En este caso, el derecho a la integridad. Y aquí nos habla de los errores. Esto se está refiriendo al conocimiento que tiene el que hace algo sobre si es delito o no. En nuestro caso, si OMC y Administración de Justicia no supiesen que esta técnica es dañina, evidentemente no se les podría condenar. Pero aún sabiéndolo, si no supiesen que esto es un delito de mutilación genital, también escaparían. Si pudiesen saberlo, entonces sería un error vencible. Pero en este caso no es ni vencible ni invencible, es simplemente un dolo puro y duro. Yo por lo menos les he advertido de que esto es lesivo y por tanto mutilación genital. Y espérate que salgan otros más, demostrándoles que también les advirtieron. Provocación. Las conclusiones de este vídeo pueden ser consideradas como delictivas. O sea que para terminar con esta práctica, tengo que exponerme a una acusación por provocación, a no ser que tenga éxito convenciendo a la gente, y entonces será por inducción. Menos mal que estos son mis eximentes: defensa de la persona o derechos propios o ajenos, y evitar un mal mayor. Como agravantes, alevosía. En mi caso, intentaré evitar que el fiscal secuestre el vídeo. En el caso de médicos, operar en la infancia, para que después no recuerde a quién reclamar. Abuso de autoridad. Los médicos son la autoridad médica. O sea que, llegado a juicio, cuidadito con decir esto es necesario e inocuo, porque lo digo yo que soy la autoridad médica. Pues cuidadito con esto, porque puede salir mal. Si se demuestra lo contrario, eso precisamente es un agravante. Responsables. Los autores y los cómplices. Aunque en el antiguo Código Penal se decía autores, inductores, cómplices y encubridores. Hoy se explica de otra manera. En nuestro caso, considero que Poder Judicial y Fiscalía son precisamente los que inducen nuevos casos. Como ejemplo, acabamos de ver la sentencia del categórico, donde se posicionaba a favor de las circuncisiones. Con esa actitud, el mensaje que están dando es: sigan haciéndolo, que yo les aplaudo. El administrador responderá personalmente. Por otros lados, puede leerse que los presidentes responderán penalmente. Aunque por ley, las acciones u omisiones del fiscal están excluidas de ser interpretadas como error judicial, yo entiendo que es la Administración de Justicia la culpable y por tanto la responsable de las últimas mutilaciones realizadas. ¿Desde cuándo? Será una cuestión discutible, pero la responsabilidad penal entiendo que será de los componentes del Consejo General, y aun siendo la responsabilidad civil de la Administración de Justicia, ésta podrá repetir, que se dice así, en ellos. Claro que lo dicho anteriormente creo que se refiere a empresas y cosas así. Por ejemplo, la OMC y sus colegios y Consejo General. Pero no sé si la justicia entra en este saco. Y estas son las condiciones por las que podrían haber escapado. Si hubiesen adoptado medidas, prevención... Pero nada de esto hicieron. Ni unos ni otros. Y aquí algo que puede chafarme toda la teoría. ¿Que la responsabilidad penal no será aplicable al Estado? Pues sí, bonita manera de blindarse. El culpable penal es responsable civil. Y aquí nos dicen cuándo prescriben. Como el delito de mutilaciones está penado entre 6 y 12 años, entraría en esta clasificación, o sea que prescribe a los 15. Pero ¿a contar desde cuándo?
Como este es un delito continuado, y no hay más que recordar la reciente contestación del Ministerio de Sanidad, pues todavía no empezó a contar la prescripción para nadie, ya que todavía no se reconoce el daño. En los casos de operaciones en menores de edad, la prescripción empieza a contar desde que alcanza la mayoría de edad, en una serie de casos que en el tema que nos ocupan cumple la mitad de ellos. Y llegamos al tema de las lesiones. La integridad, la salud física y mental. Aquí habla de distintos tipos de lesiones, distintas gravedades, distintos supuestos. Y el que nos interesa es este, el 149, que está dividido en dos partes. El segundo es el que se refiere a las mutilaciones genitales. En el primero, el que causara a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido, la impotencia, la esterilidad, aunque yo entiendo que la impotencia conlleva esterilidad, a no ser que estén pensando en la fecundación in vitro. Una grave deformidad, ahora veremos lo que entienden por deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. Será castigado entre 6 y 12 años de prisión. En el punto 2, el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado en la misma pena de 6 a 12. Si fuese menor, inhabilitación para la pubertad, tal y cual. Hay que recordar que todas estas son de aplicación si hay dolo o imprudencia. Por ejemplo, y en el caso que nos ocupa, sería lógica una circuncisión si hubiese un cáncer. En este caso se está evitando un mal mayor. O si jugando al fútbol el portero no la para y se lesiona los genitales. Pero el caso que nos ocupa no es nada de esto. Repito que la OMC, a través de sus colegios y consejo, están advertidos de que esto está basado en unos estudios fraudulentos, que han falseado al alza los beneficios, que sistemáticamente se están ignorando los perjuicios, y que esto en algunos casos ha llevado a la pérdida o inutilidad de un órgano, no sé si principal, no sé cómo consideran el pene, que les ha producido impotencia, esterilidad, deformidad, enfermedad somática o psíquica. Y prueba de ello es la casi media hora que nos hemos pasado viendo sentencias. Todas han sido complicaciones por operar, pero no hemos visto ni un solo caso de problemas por no operar. Este último de la parafimosis, que tardaron un año en operarle, los problemas vinieron a raíz de la operación, no por tardar un año en operarle. Y ahora vamos a ver la sentencia del mordisco. Parece ser que una pareja, que ya se conocía de bastante tiempo atrás, el acusado le da un mordisco a la mujer perdiendo parte de los genitales. A todo esto, a mí me revienta tener que coger sentencias y airear estos casos, pero ¿cómo si no demostrar lo que estoy diciendo? El caso es que la mujer perdió ablación parcial del clítoris, pierde por completo el labio derecho y 2/3 del izquierdo, y la parte inferior del capuchón del clítoris. La versión de los hechos es un tanto contradictoria. El acusado argumenta que fue un accidente, en parte provocado por la propia mujer, que se echó hacia atrás y tiró de su cabeza hacia abajo. Y después del accidente, el acusado huyó hasta que lo encontró posteriormente la policía. Y ciertamente, a la luz de lo que pone aquí, estas dos versiones son contradictorias. La más verosímil es la de la mujer, pero la del hombre tampoco se puede descartar. Y tampoco ayudó mucho de que la mujer estuviese ilocalizable y no pudiese acudir, no sé si al juicio o a la apelación. Las forenses discutieron si aquello fue por corte o por desgarro. Lo curioso de todo esto es la interpretación que le dan a los hechos, tanto los forenses como los magistrados. Resulta que la secuela que le produjo a la mujer es un perjuicio estético medio por la amputación de parte de sus genitales, sin que se haya visto afectada su funcionalidad para obtener placer sexual. Esto debe ser cosa de las forenses. Pero no os creéis que esto es un tirito al aire que se les escapó, ¿eh? No. Aquí se reiteran. Aquí lo pone. No ha sufrido alteraciones funcionales en cuanto a la obtención del placer sexual. Aquí hay algo que choca. Hay algo en todo esto que choca. Vamos a imaginar que el mordisco haya sido por necesidad. Por ejemplo, porque le haya picado una víbora. Y entonces, para que no le corra el veneno, mordisco. O que haya sido por accidente. Por ejemplo, que le haya dado un ataque epiléptico. O a mala leche, por celos, por ejemplo. O por una ablación ritual. Pues porque haya malinterpretado algún vídeo de los míos, por ejemplo. O sea, tenemos 4 mordiscos idénticos por 4 razones distintas. Las forenses deberían limitarse a evaluar el daño del mordisco. Bueno, pues estas forenses niegan lo que está admitido por todos lados. Hasta en la web de la clínica esa que se dedica a hacerla legítima. Pureza, enmienda del deseo, lucha contra los hábitos ilícitos y nocivos. Y que según ellas, que tampoco cabe hablar de una grave deformidad, que ha causado simplemente un perjuicio estético medio. 16 puntos en el baremo. Esta ha sido la primera tontería de las forenses. Pero hay más, como lo del miembro principal. En la vista, el ojo es el miembro principal, pero si falla el párpado se acabó el ojo. Al menos eso es lo que dicen aquí, en este interesantísimo documental de cuando asistí a Canal Plus,
que iba sobre el Club de los Guinea Pig, un exclusivo club de pilotos de la RAF de la Segunda Guerra Mundial, que solo el 20% volvieron enteros, y para algunos hubo que desarrollar sobre la marcha técnicas de cirugía estética. Aquí nos cuentan lo del ojo. Conforme pasa el tiempo, el tejido se encoge, y si eso le sucede a los párpados, hay una tensión que tira de los párpados hacia arriba y no permite a la persona cerrar los ojos. Si dejas el ojo expuesto, la córnea se vuelve más gruesa y te quedas ciego. Mackinder tuvo tan solo unos días para actuar. Entonces, por analogía, si se pierde el capuchón, sea del clítoris, sea del glande, uno de entre los muchos problemas, y sin ni de lejos ser el mayor de todos, es un endurecimiento de estos, y por tanto una reducción y alteración a la hora de obtener el placer sexual. El tercer error de las forenses ha sido el ignorar el dolor vitalicio provocado por la cicatriz. Sin ser exactamente lo mismo, aquí tenemos un reconocimiento de ese problema, en el programa Dos Rombos, mientras estaban plenamente de moda las episiotomías. La episiotomía es un cortecito que se hace en el perineo cuando la mujer va a parir, para abrir el canal se hace un corte, ¡clac!, para que el bebé salga con más facilidad, siempre un corte hacia el ano. Esa pérdida de sensibilidad a veces se traduce en que se tira, y entonces duele. Bueno, pues si las episiotomías provocan cicatrices inelásticas y producen un dolor, ¿qué será la falta de los labios o del prepucio? Y hay un cuarto error forense, y en mi opinión el más gordo. Se trata de su perjuicio a la hora de ser madre, a la hora del parto. Hay que insistir en que los labios son huecos por dentro, es una doble piel doblada. Como bien podéis ver aquí en mi labio derecho, amigas traidoras. O sea que si faltan, malamente va a poder dilatar. En resumen, 4 errores de las forenses. Para colmo, las forenses, que deberían conocer mejor que ellos el problema. Primero, por ser producido por un mordisco, niegan el daño generalmente admitido a las rituales. Segundo, no tienen en cuenta la degradación del clítoris, por faltarle la protección. Lo tercero, no tienen en cuenta el dolor en miembro fantasma ni por la cicatrización doliente. Y cuarto, problemas funcionales a la hora del parto. Aunque aquí por lo menos reconocen que al faltar los labios menores, queda desprotegida la zona genital y por tanto expuesta a infecciones. Caramba, como entienden cuando quieren, ¿eh? Claro que incluso para esto se puede contraargumentar de dos maneras. La primera recordando a nuestro amigo el egipcio que hace cosillas parecidas a estas, y lo hace por las infecciones entre el capuchón y el clítoris. La acumulación de esmegma, que aumenta la proliferación de las bacterias y las infecciones del tracto urinario. Y la segunda manera de contraargumentar es por la analogía con el hombre. En él se dice que es más higiénico. Y ahora vamos a ver esto desde el tema judicial, de cómo lo han tratado los magistrados. Lo primero hay que entender que aunque la sentencia tiene 7 páginas, se habla de la página 300 y pico del sumario. O sea que hay muchas más cosas de las que nosotros sabemos. Incluso para jueces y magistrados la cosa no está muy clara, ya que la víctima regresó a su país y renunció a declarar por la relación que tenía con el acusado, por ser posible la versión del accidente y por tanto no entrar en el 149.2. En esa sentencia nos enteramos lo que consideran deformidad a efectos jurídico-penales. Y para explicárnoslo tiran de un montón de sentencias del Supremo. Resulta que por deformidad entienden problema estético. Aquí hablan de una desfiguración o fealdad, ostensible a simple vista. Y ciertamente en el Código Penal no hablan nada de estética. Si hablasen la cosa estaría clara ya. El caso es que para el resto de la gente, deformidad es otra cosa. El ejemplo más fácil es el de la cojera que induce una deformación en la columna vertebral, por pisar de manera asimétrica. Otro ejemplo muy sencillo y frecuente es el de las estrías que aparecen después del embarazo o tras adelgazar. En estos casos se ha deformado la piel por una tensión excesiva. Y la cosa también puede verse al revés. Aunque médica y jurídicamente en principio se niegue la causa, viendo la consecuencia es indiscutible que esa causa existió. Por ejemplo, viendo estrías, sería indiscutible que alguien o fue madre o estuvo gordo. Por la misma regla, de haber 2 tipos específicos de arrugas en el pene de los afectados, es indiscutible que hay problemas funcionales. Y otro ejemplo de deformidad es el de aquel niño que se quemó en el codo, en la parte interior del codo. Cuando le curaron las heridas, la pérdida de piel le impedía abrir el brazo del todo. Y lo pasó muy mal porque le colgaban pesos de la mano, con intención de que recuperase la movilidad. Y es previsible que le hayan aparecido estrías, que demostrarían su deformidad. De mayor se lo arreglaron, no sé cómo. Y volviendo al tema médico, os explico algo que no me atreví porque me parecía algo rollo, y es el problema de reconstrucción, tanto de prepucios como de labios menores. Veréis,
Si por quemadura o abrasión se pierde gran parte de la piel, ese problema se puede repartir trayendo de zonas sanas parte de piel. En este caso, en la zona receptora, hay que volver a ponerla en carne viva, supongo que con fresadoras, y sobre ella se pone una muy fina capa de piel donante. Yo no puedo explicarme cómo el cuerpo consigue restablecer el riego. El caso es que se lo monta de alguna manera que lo consigue, y el injerto prende. Pero es que en este caso hay poca piel para mucha frontera. En el caso de pretender hacer lo mismo, simulando un prepucio o unos labios menores, ocurre todo lo contrario. Es mucha piel para poca frontera, y además que el lado interior tendería a encarnarse entre sí. Y regresando a la sentencia, lo que es curiosa, y así se califica en esta página, es la interpretación que hace la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el artículo de las mutilaciones genitales, y que castiga los hechos por otro artículo, el de lesiones con deformidad. Postura bastante discutible. Veréis, parece que el fiscal entiende que estos hechos, los del mordisco, son constitutivos de un delito de mutilación genital. Sin embargo, la sala entiende que este artículo de mutilación genital no se refiere a supuestos como el de los autos. En principio yo esto no lo discuto, pues porque pudo tratarse de un accidente, y aún en este caso el haber huido no benefició nada a la víctima, y entonces podría entenderse como denegación de auxilio y tal y cual. Pero no es esta la argumentación que dan, sino que lo argumentan metiéndose por unos laberintos que es difícil salir. Para enterarse bien de cuál es el espíritu de esa ley contra las mutilaciones genitales, se va a la exposición de motivos. Por lo que se deduce de aquí, este artículo no nació con el nuevo Código Penal, sino que ha sido un añadido a posteriori. Y entonces aquí nos explican por qué se añade, porque hay extranjeros que vienen a España y para que se integren, como traen costumbre de hacer mutilaciones genitales a las niñas o ablaciones, mutilación genital de mujeres y niñas. Y como esa práctica debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales, pues para evitarlo se castiga con entre 6 y 12 años de cárcel. Bueno, pues como en este caso, a pesar de que la víctima es mujer y de que ambos eran extranjeros, como el agresor no lo hizo por razones pretendidamente religiosas o culturales, pues según la sala no debe entrar por ahí. Esta interpretación es claramente inconstitucional. Están dando a entender que este artículo se hizo en exclusiva para favorecer a niñas y mujeres subsaharianas y para condenar con más contundencia si el que lo hace es subsahariano. Según la teoría de estos magistrados, el hacerle una ablación a una mujer de aquí para que te dé el pin de la tarjeta, como no es ni subsahariana ni razón religiosa o cultural, pues tampoco entraría por aquí. Hay alguien por aquí que le falta el pene porque se lo cortaron los hermanos de la novia. No les gustaba la relación. Este caso tampoco es mutilación genital. Y hay otro que perdió los genitales por una represalia. Tampoco es mutilación genital esto. Y si las razones fuesen pretendidamente médicas, así es como se camuflan en Turquía, en Egipto, Indonesia, Malasia. En este caso van a aceptar la opinión de aquellos médicos, como aceptan los certificados de fimosis y parafimosis, como hemos visto hasta aburrirnos en el capítulo de las sentencias, o los van a despreciar argumentando que son tercermundistas. En resumen, según estos magistrados, esta ley es específica para inmigrantes. El caso es que esta interpretación vulnera por completo el artículo 14 de la Constitución, la igualdad ante la ley. Hay una clara discriminación. El mismo daño está más penado si eres niña y has nacido en el África subsahariana. Si eres niña está penado, si eres niño está recomendado. Si esta mutilación se hace por religión o porque es costumbre en tu sociedad, pues está más penado que si lo haces por mala leche o si te lo hacen por pretendidas razones médicas. Y en cuanto al dolo, más dolosas serán las actuaciones médicas, ya que saben o pudieron haber sabido lo dañinos que son, tanto en niñas como en niños, que el que lo hace por religión o cultura, que a mí en ningún momento se me ha ocurrido pensar que lo hacen con intenciones de dañar, sino que creen que están haciéndole un favor. Y tanto las forenses como peritos, como magistrados, lo que están haciendo negándole el daño a la víctima es burlarse de su dolor. Eso es un desprecio, una humillación. A la luz de todo esto, a mí me nace una sospecha. ¿Habéis oído hablar de ese mercado ilegal de compraventa de títulos? Visto lo visto, yo creo que habría que investigar si esta gente compró el título de forense, de fiscal y magistrado. Pues eso, a mí estos no me parecen los más adecuados para sustituir al ESMES. Y con tanto rollo ya nos hemos olvidado en qué rama del árbol estamos. Estamos en el último capítulo del escalón jurídico, el de otras legislaciones. En concreto estamos viendo el Código Penal y vamos a seguir. Esto ya lo vimos. El que por imprudencia grave
en atención al riesgo creado y resultados producidos. La inacción de estos 3 grupos están creando riesgo de muerte, de hecho ya van 3 o 4 en España, y el resultado nuevas mutilaciones genitales. Delitos de lesiones si ha mediado el consentimiento, o sea, que si la técnica se reconoce como lesiva, incluso llegando a la mayoría de edad y dando el consentimiento, sería penable, como pueden ser las vasectomías, las ligaduras de trompa, la cirugía transexual, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, como por ejemplo si naces intersexual y te garantizan lo imposible. De la omisión del deber de socorro. Niños, siento no haber sabido, no haber podido parar este disparate antes. Esto va por los 3 grupos, o 4 si incluimos al Ministerio de Sanidad. En concreto, todos los que sabiendo o pudiendo haber sabido lo innecesario y dañino de esta técnica no hicieron nada para erradicarla. Delitos contra el honor. Imputar un delito es calumnia, y como la conclusión de este vídeo será que el Poder Judicial y Fiscalía son cómplices e encubridores de mutilaciones genitales, y puesto que el fiscal tiene obligación de defender el honor de la dama, el choque de trenes está asegurado. O sea que me estoy jugando una tapita de calumnias, mínimo prisión de 6 meses y multa de 12, a no ser que consiga demostrar lo que digo. Injurias. De las estafas. Ánimo de lucro. Engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto en disposición de perjuicio propio o ajeno. Por ejemplo, decir que esto disminuye el papiloma, el SIDA, el cáncer de próstata o la ITEUS. Prevaricación. Esto es propio de autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de la injusticia, dicen una resolución arbitraria. Por ejemplo, jueces y fiscales que les explicas todo esto y pasan de todo. Abandono de destino. Omisión del deber de perseguir delitos. Y esta es buena. La desobediencia. La cometen las autoridades y funcionarios públicos, por ejemplo, cuerpos policiales, que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales. Y esto precisamente espero que sea el final de este vídeo. En concreto, que desacaten el archivo judicial en casos de circuncisiones. Nos puede caer un paquetón, tanto a mí por proponerlo, como a ellos por hacerme caso. Pero no hay problema, porque en el punto 2 explica una excepción, que no obstante, a lo dicho arriba, no se incurrirá en esa responsabilidad por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o cualquier otra disposición general. Y aquí lo que se está vulnerando es la mitad de los derechos de las personas recogidos en la Constitución, de la malversación. De esto se puede acusar a los que inventaron la mentira del papiloma con fondos públicos. De la prevaricación, otra vez, pero está referida en concreto a jueces y magistrados. Imprudencia grave o ignorancia inexcusable. Hay juzgados que conocen mis argumentos, o sea que su ignorancia sobre lo lesivo de la técnica ya no es excusable. Y el resto de ellos, esa ignorancia se la pueden agradecer al CGPJ, de la omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución. Luchar contra esto lo consideré un deber, incluso antes de saber esto, del encubrimiento, con conocimiento de la comisión de un delito. Estos 4 grupos están advertidos de que esto es como mínimo lesivo, pero lo han ocultado y han seguido para adelante. También ocultan sus efectos, de la acusación y denuncias falsas. Hay una comisaría en Madrid que es testigo, que presenté denuncia el verano pasado por autores, cómplices y encubridores de mutilaciones genitales al CGPJ, Fiscalía, Ministerio de Sanidad y Consejo General de Colegios Médicos. Os lo cuento después, pero aquella denuncia no se tramitó. Pero a mí tampoco me acusaron por denuncia falsa, del falso testimonio, el testigo que faltara a la verdad en causa judicial. Esto va por un montón de forenses. El testigo perito, sin faltar sustancialmente a la verdad, que altere con reticencias, inexactitudes, silencios, datos relevantes. El que presentare a sabiendas, testigos falsos o peritos. Esto se refiere a si, llegado el caso, a alguien se le ocurre invitar como perito a alguno de estos. Y por fin llegamos al final del Código Penal. ¿Pero cómo? ¿Que este texto consolidado no tiene valor jurídico? ¿Y nos lo dicen ahora? Ley de enjuiciamiento criminal, de cómo juzgar lo que acabamos de ver. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, paz tal y cual, funcionario fiscal más próximo que se halle bajo multa de 25 pesetas. Entiendo que esto involucra a todo aquel que sea consciente de lo que están haciendo es una mutilación genital. Claro que aquí habla de delito público, el perseguible de oficio, a diferencia de los privados que necesitan denuncia del propio agraviado. Bueno, pues yo cumplí. Os repito que esto lo denuncié el año pasado en comisaría. Y como nada se hizo, ahora lo denuncio públicamente. El que por razón de su cargo, profesión u oficio tuviera noticia de... No conozco caso de ningún médico que haya puesto una denuncia por esto. Y aquí lo vuelven a repetir.
El que tuviera conocimiento de la perpetración perseguible de oficio deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, tribunal, policía, sin que tenga obligación de probar los hechos ni a formalizar querella. Los testigos citados están obligados a declarar. Claro que el que no quiere encuentra mil excusas. Del informe pericial, que como hemos dicho, el juez no puede saber de todo, y si hay temas científicos, como en este caso, o artísticos, entonces acordará un informe pericial, que pueden ser titulados o no, pero preferentemente se valdrá de los titulados, lo cual en principio tiene su lógica. Ahora no lo encuentro, pero yo juraría haber visto por algún lado que en estos casos el juez se asesorará, o algo así ponía. Lo que no pone por ningún lado es que el juez delegará en los peritos. Son causa de recusación de peritos el interés directo o indirecto en la causa, u otra semejante, y la amistad íntima. Por ejemplo, el caso del forense categórico, que va a decir que las circuncisiones rituales son malas, cuando la mitad de sus colegas las están haciendo por motivos médicos. Ley orgánica del Poder Judicial, de cómo se organiza, las competencias y todo eso. Que jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. Qué bien suena esto. La Constitución es norma suprema y recordemos que en la Constitución decía que vinculaba a todos los poderes públicos. Aquí lo repite, vincula a todos los jueces y tribunales. Y estos interpretarán las leyes con respecto a los principios constitucionales. Y aquí lo vuelven a repetir 2 veces, que no aplicarán nada que contradiga la Constitución. Y otra vez, que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2, título 1 de la Constitución vincula en su integridad a jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. En especial, que hace referencia a los que son recurribles en amparo en el Constitucional. Recordemos que el título 1, capítulo 2, esos derechos de que habla son la igualdad ante la ley, no discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión. De esto parece que no se enteraron en el recurso del caso de la ablación por mordisco. Derecho a la vida. Dije 3 anteriormente, ¿no? Pues no, ya encontré 4. Integridad física. Torturas. Trato inhumano o degradante. Libertad religiosa del individuo, sin estar marcado para ello desde el nacimiento. Libertad. Derecho a los medios de prueba pertinente en juicio. Y ya que estamos, recordamos que todo lo que hemos visto vincula a todos los poderes públicos. O sea que esto en derecho debe ser como el as de bastos. El presidente del Supremo lo es del CGPJ y es la primera autoridad judicial de la nación. Osténtala, su categoría y honores serán los correspondientes al titular de uno de los 3 poderes del Estado. Vaya, 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 pues sí que estamos bien, ¿eh? Si esta es la primera autoridad y no le interesa nada de esto, ¿cómo será el resto? Claro que ahora el resto se sienten respaldados por el jefazo. ¿Será que no se enteró de esto? ¿Será que nunca oyó hablar de la teoría de la evolución? ¿Será que se olvidó de hacer reglas de 3? ¿O será que todos estos estudiaron Derecho en la UNED? Porque otra explicación no le veo. De la inmunidad judicial. Hay que reconocer que el trabajo de jueces y magistrados, yo por lo menos no lo envidio. Es muy delicado, es de mucha responsabilidad y por lo que me cotillean los que saben de esto, están totalmente saturados. Tan delicado que hagan lo que hagan, nunca van a contentar a todos. Y tal es su poder que otros poderes intentarán influirles. Bueno, pues para protegerlos, tienen inmunidad. Significa esto que no pueden ser detenidos. Pero esto es mientras están en activo. Claro que en un caso de flagrante delito, sí puede ser detenido. En mi opinión, todos los jueces que han tocado algún tema de estos, y a pesar de haberles explicado todo lo que llevamos explicado, o al menos proponérselo, sigan sin querer reconocerlo como mutilación genital, entiendo que habrá que entenderlo como un encubrimiento de ese caso concreto y de inducción para los siguientes, por lo que entiendo que podría ser detenido. Aquí nos vuelven a hablar de la formación continuada. Esto ya lo hemos visto. Incompatibilidades. Pues prácticamente todas. El único pluri que pueden tener es la docencia, y poco más. Lo que no pueden es pertenecer a partidos políticos, aunque lógicamente cada uno tendrá su propia idea. Lo curioso de todo esto es que lo contrario no es cierto. Para saber quién nombra a los componentes del CGPJ y del Constitucional, no hace falta leerse todo esto. Simplemente hay que recordar noticias de hace años, cuando estos 2 organismos estaban totalmente bloqueados, porque estaban semidesérticos, porque unos se jubilaron, otros murieron, a otros les caducó el nombramiento, y otro se fue con la amiga a Barbuda y Malvados. Y entonces, como hace falta una gran mayoría en el Congreso, me parece, para elegir a estos miembros, cada partido político intentaba colocar a los jueces afines a ellos. Aquella situación demostró varias cosas. Que aunque los jueces no militen en partidos, los partidos sí militan en jueces. Segundo, el gran poder que esta gente tiene.
y los intereses que genera ese poder. Otra ley. Régimen jurídico del sector público. Esto lo tengo que mirar un poco mejor. Sobre responsabilidad. Del Estado legislador, administración y funcionarios. Dolo, culpa, negligencia grave. Y hablan mucho de la inconstitucionalidad previamente advertida. Ley General de Sanidad. Esta es de aplicación en toda España, con algunas excepciones que no vienen a cuento. Promover la salud. Estudios. Artículo 13. El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. Actividades públicas y privadas. Consecuencias negativas para la salud. Limitaciones preventivas. 26. Exista o se sospeche de un riesgo inminente o razonable para la salud. Autoridades sanitarias. Medidas preventivas. Infracciones graves. Falta de controles y precauciones. Claro que yo no sé muy bien a quién va dirigida esta ley. ¿A médicos? ¿Enfermeras de la privada? ¿Funcionarios del Ministerio de Sanidad, incluido su ministro? Infracciones muy graves. Las realizadas de manera consciente y deliberada. Las concurrentes con otras graves. O que hayan servido para facilitar o encubrir su comisión. Administración del Estado. Reglamentación y administración. Servicios de vigilancia y análisis epidemiológico. Procesos o situaciones que representen un peligro para la salud. Información. Estadísticas. Coordinar las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir toda forma de fraude, abuso, corrupción, desviación de las prestaciones, servicios sanitarios, sector público, interés general, competencia de corporaciones locales, alta inspección, sí. Muchos conocemos a los altos inspectores. Ley sobre autonomía del paciente. Respeto a la autonomía de su voluntad. Información comprensible que le ayude a decidir. Artículo 5. El titular del derecho de la información es el paciente. Derecho a la intimidad. Respeto a la autonomía del paciente. Consentimiento informado. Ahí esta es buena. Los límites al consentimiento. Un caso es que si oficialmente te declaran que estás de atar. Pero de esto mejor no hablamos. Otro caso es que sea menor de edad. Y en este caso sus representantes deciden por él. Ley de colegios profesionales. Serán corporaciones privadas, pero de derecho público. Ordenan el ejercicio. Se relacionan con la administración, con el departamento ministerial correspondiente. En este caso, Ministerio de Sanidad. Se rigen por sus estatutos y por su código deontológico. Corresponden estas funciones. La protección de los intereses de consumidores y usuarios. Lo que les encomienda la administración y colaborar en la realización de estudios, informes, estadísticas, organismos consultivos de la administración. Elaboran los planes de estudio para los nuevos profesionales. Y parece que le siguen diciendo que esto es cojonudísimo. La representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones y tribunales. En este caso, una práctica que es generalizada, entiendo que corresponde a ellos su defensa. Dan una lista a los juzgados de los que pueden ser peritos. Ética. Organizar actividades de carácter profesional o formativo. Evitar el intrusismo profesional. De manera generalizada, lo que hacen ellos también lo están haciendo aficionados, y no solo lo combaten, sino que lo defienden. No tenemos más que recordar el montón de sentencias que hemos visto. Y ya puestos a buscarle tres pies al gato, estos aficionados, ¿qué es lo que hacen con lo que cortan? Porque, que yo sepa, lo que se hace con los residuos sanitarios está totalmente reglamentado. Por lo que yo sé, si te cortan un riñón, no sales del hospital con él bajo el brazo, ni aunque se lo pidas. Vale que se le permita a un niño guardar los dientes de leche. Y yo no sé lo que hace una mujer si da a luz en casa con la placenta. Que, por cierto, que ni es obligatorio ir a dar a luz a un hospital, ni nunca lo estará o debería pretenderse que lo esté. Cursos de formación de posgraduados, o sea, formación continuada. Ellos siguen creyendo que esto es cojonudísimo y nadie les dice lo contrario, que por elecciones se designarán las juntas directivas. O sea, que los colegios médicos son democráticos, algo que también reconoce la propia Constitución, aquí, en el 36, que el funcionamiento de los colegios será democrático. O sea, que el mantenimiento de este disparate no es culpa de uno, ni de dos, ni de tres, sino que es culpa de la mayoría de ellos. Y aquí parece que empiezan a hablar de los consejos. Derecho público, personalidad jurídica propia. Funciones disciplinarias. Incluso de los colegios. Anda, mira. Y realizar estadísticas sobre las quejas y reclamaciones. Servicio de atención a los propios colegiados, consumidores o usuarios. Que resolverán sobre la queja. O bien ellos directamente, o bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales correspondientes. Atención. Repito. Que resolverán la queja, o bien remitirán el expediente a los órganos colegiales correspondientes. Ciertamente, cuando yo me quejé al Consejo General de Colegios Médicos y posteriormente a los 50 de toda España, ciertamente ellos no tienen obligación de entender de tal especialidad médica, pero ellos debieron habérselo remitido, ellos sabrán a quién,
y no contestándome que sea yo quien lo haga. Estatutos de la OMC y de su Consejo General. Tan de derecho público que son, que hasta sale en el BOE esto. Ya lo vimos. Derecho público, democrático. Ejercitar o soportar cualquier acción judicial, incluso civil o penal. Se relacionará con el Ministerio de Sanidad. Realización del bien común. Constante mejora. Nivel científico. O sea, formación continuada. Colaborar con los poderes públicos en la consecución del derecho de la protección de la salud de todos. Y aquí es como se articula la OMC. Del Consejo General. En materia deontológica. Materia profesional. Sociedades científicas. Gabinete técnico. Información profesional. Enviarán a los colegios para su difusión. Ahora no lo doy encontrado, pero yo diría que al igual que el Consejo General tiene potestades disciplinarias sobre los colegios, todos los colegios en grupo tienen funciones disciplinarias sobre el Consejo. Esto es precisamente lo que ahora no encuentro, a lo mejor metí la pata, no lo sé. Cooperar con los poderes públicos. Y ahora viene la obligatoriedad de la colegiación. Como os expliqué, hay profesiones como la de médico que para poder ejercer hay que estar colegiado. Y si haces una fechoría, el propio colegio te puede expulsar, y entonces ya no puedes ejercer. Lo que en principio y sin entender mucho del tema parece que choca con el artículo 26 de la Constitución que prohíbe los tribunales de honor en las organizaciones profesionales. ¿Qué les está prohibido a los médicos? Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos tal y cual, como es la circuncisión, que no hubiesen recibido la consagración de entidades científicas, profesionales o médicas de reconocido prestigio. Bueno, pues estas entidades científicas y de reconocido prestigio mienten. Responsabilidades disciplinarias. Son faltas muy graves, la conducta constitutiva de delito doloso en materia profesional. Ya vimos que dolo era la voluntad deliberada. También es la desatención maliciosa e intencionada de enfermos. En nuestro caso, mejor seguir así sin reconocer el daño, porque entonces la que se avecina. La OMC editará boletines para mantener informados a sus colegiados. Y ahora el código deontológico. Empieza por el juramento de Hipócrates, que esta debía ser una de las primeras versiones del deontológico. Y después sigue nada menos que por la oración de Maimónides. Qué curioso, ¿no? Era el que decía que el fin verdadero de todo esto es el dolor corporal ocasionado a ese miembro, que aminora la pasión y la exacerbada concupiscencia. Y esto es cosa que no admite duda, y que esto hay que hacérselo al niño de pequeñito, porque si no se correría el riesgo de que no la practicara. O sea, hacérselo de pequeño porque de mayor no se va a dejar. ¡Viva la libertad! Y alguno me dirá, bueno, hombre, el Maimónides ese era un chalao de hace 1000 años, ¿qué iba a saber él? Bueno, pues la oración de ese chalao todavía la tenéis en cuenta. Oh Dios, tal y cual. Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, o sea, a los que dicen que hacer esto es un disparate. Y a aquellos que saben siempre de todo. Esto debe de ir por mí. Este código impone deberes a los colegiados. Su incumplimiento será falta disciplinaria. El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente. El truco en este caso está en no querer ver que perjudica. Si hacéis una copia del informe que hice, o le enseñáis los vídeos que hice, esto es lo que ocurre. Esta es la reacción. No, no, a mí no, me quema, me quema. Debe velar por la calidad. Formación médica continuada. Repito, pero sin enterarse que esto es un disparate, ni que hay otras técnicas alternativas, ni que los beneficios son pura invención. Están obligados a denunciar las deficiencias. Si alguno de ellos supiese la mitad de lo que nosotros ya sabemos, debería denunciar las deficiencias de esta técnica quirúrgica. ¿A quién y cómo? Ellos sabrán. Que si el paciente le exigiera un procedimiento que por razones científicas o éticas considerase inadecuado o inaceptable, el médico no lo hará. Cuando esto se reconozca como dañino, ni aun en el caso de que se lo pidiese un mayor de edad, debería hacérselo. Tomará las decisiones para salvaguardar la integridad física. O sea que cualquier médico debería evitar que otro haga esto. No deberán encubrir a quien se dedica de manera ilegal a la profesión. Y sin embargo las rituales las están encubriendo. A no ser que se haga pasar por médico. Un caso así veremos pronto. Jamás participarán, secundarán o admitirán actos de tortura o malos tratos. Lo que están haciendo es una tortura vitalicia. Más publicaciones, para estar al día, que son contrarias a la deontología. Las siguientes actuaciones. Dar a conocer de modo prematuro o sensacionalista procedimientos o exagerar la eficacia de esta. Como por ejemplo, el fraude del papiloma, falsificar o inventar datos. Vale el mismo ejemplo de antes. Y hay muchos más. La ITU de Wisgel, el cáncer de próstata de Jonathan Witt, dejarse incluir como autor sin haber contribuido sustancialmente, publicaciones repetitivas, publicidad engañosa encubierta. Aquí se refiere a un producto, y nosotros hablamos de un procedimiento, pero lo incluimos igual.
Hay otras cosillas que no conseguí encontrar por aquí. Una de ellas es que lo primero es no dañar. Otra cosa que no encontré es el principio de precaución. Si una cosa no está clara si es buena o mala, mejor no hacerla. O sea que aquí no tenemos por qué demostrar fehacientemente que las circuncisiones son un disparate. Simplemente con sembrar la duda ya llegaría para abandonarlas. Y lo tercero que no encontré es la obligación de usar la menos lesiva. A mí me suena la sentencia de alguien que reclamó porque le hicieron una operación en vez de una litotricia o algo así. Y se le dio la razón. Entonces, en estos casos, antes de llegar a una cirugía amputativa, lo que hay que hacer es esperar, pues eso, no hace falta que lo repita, ¿no? Y ya para terminar, veremos unos intentos de la Unión Europea para legislar todo esto. Hubo una propuesta en el 12 sobre agresiones a la infancia, en concreto una serie de mutilaciones cada vez más aceptadas, como son los piercings y tatuajes, o en otros casos las circuncisiones de los pequeños. Pero más que la preocupación por las propias mutilaciones, es por las condiciones, insalubres e inseguras. Esta fue una propuesta, pero hubo una resolución, en el 13, la 1952, que la Asamblea Parlamentaria está especialmente preocupada por un tipo de violación a la integridad física de los niños que los partidarios del procedimiento tienden a presentar como beneficiosa, a pesar de evidencias claras de lo contrario, e incluyen 3 casos: las ablaciones femeninas, las circuncisiones masculinas, pero estas solo las referidas a las religiosas, y las intervenciones de los intersexuales, que ya se había hablado de un montón de violencias y de abusos, pero sin embargo nunca se había examinado las violaciones a la integridad física de los niños, que la Asamblea recomienda encarecidamente a sus Estados miembros. Y lo que había empezado muy bien ahora empieza a torcerse y a desinflarse. Ahora simplemente se están preocupando de las condiciones higiénicas mínimas para realizar estas mutilaciones. Y aquí hablan de los intersexuales. Y a este colectivo, pequeño en proporción pero grande en número, también debemos incluirlo en esta lucha. Esta resolución desencadenó una serie de reacciones. Aquí, judíos y musulmanes rechazan el texto hasta que el niño pueda decidir, porque claro, si lo dejan decidir dirá que no. E Israel lo ve como un antisemitismo latente. Indignación entre grupos judíos, airada protesta en Israel, porque creen que la decisión es antisemita. Según el ministro de Exteriores israelí, nos vuelve a confirmar una vez más que esto es una tradición religiosa de judíos y musulmanes. Y esto es curiosísimo. Con lo mal que se llevan, los dos están de acuerdo a la hora de mutilar niños. Que según él, comparar esto con la femenina se debe o a una pasmosa ignorancia, o lo que es peor, a la difamación y al odio hacia creencias religiosas. Y de nuevo se vuelven a esconder bajo el escudo religioso. A los pocos meses aparece una nueva propuesta de resolución, esta, la 13364. En esta pretenden tirar la que acabamos de ver. Y anteponen la libertad religiosa del padre a la integridad del niño. O sea, lo que ya vimos cuando vimos la Constitución. Una tontoculez máxima. Al menos aquí en España con la Constitución, ¿se te ocurre poner este disparate en un examen de derecho? Y vete pidiendo traslado de expediente, porque ya en la vida te aprueban. Y es que el derecho religioso es del individuo, no del padre del individuo. ¿Y quiénes lo firman? Pues todos estos, entre ellos 2 españoles. Este del PP, Benito, y este Gera, socialista. Pues sí que se han lucido, sí. Y esta es una carta abierta de hombres afectados por esta mutilación de niños, y por lo que se deduce de aquí, al poco iban a tratar de votar una nueva resolución contra la 1952, que ésta fuera desarrollada durante 15 meses. Pero por lo que pone aquí, parece que una vez aprobada, hubo serias presiones para que fuese revocada con carácter de urgencia. Y si os fijáis en este banner, Día Mundial por la Autonomía Genital, el 7 de mayo. Día Mundial que no es oficial, sino que es acuerdo de asociaciones interactivistas. Y esta es otra reacción que podemos encontrar en la web Islam España, circuncisión, derecho y salud. Se creen que previene el SIDA y otras enfermedades, y aseguran que el 30% de la población mundial está así, y nos lo presentan como prueba de lo bueno que es. Y desde aquí nos quieren vender su versión, de que ellos son los listos y los que lo hacen bien, y los demás somos tontos, que esto es totalmente inocuo y que estos prejuicios están basados en la ignorancia, que rechazan absolutamente la mutilación genital, pero que la circuncisión no es eso. Eso sí, ha de hacerse con garantías sanitarias. Siempre que hay intentos serios de prohibir la práctica, aparecen no razones, sino intereses para bloquear la prohibición. Y aquí podemos ver otro ejemplo. Un par de años antes se intentó prohibir en California y al final se tumbó la propuesta. Y aquí nos explican que los judíos en contra. Y atención, que organizaciones judías prometieron combatir la medida en caso de ser incluida en la propuesta y tal y cual. Y de nuevo tiran de victimismo
y se esconden tras el escudo religioso. ¿Os habéis dado cuenta que tanto judíos como musulmanes intentan presentar esto como un ataque a su religión? Bueno, pues esto tiene una explicación. Los que hayan visto, y además recuerden lo visto hace un par de horas en este vídeo, el problema, antes que religioso, es médico. Contradice la evolución. Antecedentes históricos que reconocen que esto se hace para joder a la gente. Beneficios totalmente falseados. Papiloma, sida, ITUs, cáncer de próstata. Perjuicios ignorados. Incluso 2 tipos de arrugas que son demostración irrefutable de daños funcionales. Frente a esto están los intereses de médicos y administración de justicia en no reconocer el daño, porque el día que se reconozca comprometerá a sus actuaciones pasadas. Y ahora además aparecen judíos y musulmanes argumentando que esto ataca a su religión. La intención no es esa y lo saben, pero el victimismo religioso funciona muy bien. Y funciona muy bien porque tenemos una sociedad, y más en concreto periodistas y políticos, que están acojonados, están acomplejados. El peor San Benito que le puede caer a un político es o facha o racista o machista. Y al que se le ocurra prohibir esto, pues será un facha por prohibir. Y además racista al impedirnos integrarnos con los que llegan. Y por si fuese poco, además machista. Porque si también se prohíbe la masculina y se equipara a la femenina, es posible que se detraigan esfuerzos por impedir las ablaciones femeninas. Eso es perjudicar a las niñas. O sea, machismo total. Y en estas manos estamos. Y ya os imagináis cómo los judíos van a combatir la medida, ¿no? Pues inventando y promocionando mentiras, como ya hicieron. Para eso tienen un ejército de mentirosillos y algunos de ellos ya los conocemos. Pero este aún no. Este es el director de la Operación Abraham, que es una organización cuyo propósito es fomentar la circuncisión por cualquier método que pueda.